Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otros temas. El día de hoy tenemos una transmisión especial, tenemos una transmisión por una efeméride muy interesante que nos gusta a todos porque nos lleva a hablar de historia de Vietnam, un clásico dentro de este espacio que tiene mucho éxito, a la gente le gusta, a mí me gusta estudiarlo, es una historia fascinante, es como diría Max Hastings, una tragedia, un drama épico. Pero lo cierto es que hoy no vamos a hablar propiamente de la guerra de Vietnam, como lo sabemos pensar, no vamos a hablar de Estados Unidos, sino que vamos a hablar de la guerra de Indochina. Es decir, de la guerra entre la potencia colonial que era Francia y el pueblo vietnamita y el pueblo de Indochina por su independencia. Antes, un breve anuncio parroquial, y con esto arrancamos. Este domingo voy a estar en Ituzaingó, voy a presentar Es Más Complejo por primera vez en zona oeste y todavía hay entradas a la venta, vamos a estar en Moody's, así que pueden venir. Y aprovecho a decirles que ya están a la venta las entradas para mi retorno a Córdoba el 27 de julio, falta, pero ya hay una preventa a precio promocional que pueden ir sacando. Voy a estar en Espacio Platz, así que si ponen Espacio Platz, Pablo Borda, seguramente ya puedan sacar la entrada. Así que vamos a ir a Córdoba, y tal vez a otros espacios próximamente. Pero bueno, sin más anuncios parroquiales, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. El día de ayer fue el aniversario, se cumplieron 70 años de la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu. ¿Qué fue la batalla de Dien Bien Phu? Fue la batalla más importante de la guerra de Indochina. Y de hecho fue la mayor derrota de una potencia colonial en el siglo XX. Así que fue una batalla sumamente influyente. Pero además de ser la batalla más importante de la guerra de Indochina, además de ser la mayor derrota de una potencia colonial en la historia del siglo XX, fue además una proeza del arte de la guerra. La batalla de Dien Bien Phu al día de hoy es estudiada como un gran modelo de cómo se logra una gran victoria militar. Esta batalla pone fin al dominio colonial de la Cuarta República Francesa sobre Indochina, va a suponer una humillación nacional para Francia y va a asegurar la independencia de Vietnam, entonces liderada por la figura de Ho Chi Minh y en el aspecto militar por la figura de Bo Ngun Yen Yap. Es por eso que a 70 años de la batalla de Dien Bien Phu, esta proeza militar que llevó a la derrota de Francia, hoy vamos a hablar de la guerra de Indochina y de esta gran batalla en la lucha por la independencia y la libertad del pueblo vietnamita. Vamos a hacer introducciones más cortas de ahora en adelante, vamos a hacer algunas modificaciones, de hecho estuve pensando tal vez en editar las grabaciones, es algo que todavía no tengo definido, pero quiero afinar algunas cuestiones del canal, veremos qué se puede hacer. Pero vamos por partes, ¿no? La batalla de Dien Bien Phu forma parte de una larga lucha del pueblo vietnamita por su independencia. Nosotros hemos trabajado este tema con anterioridad. Hay que decir que en ese momento no hablábamos ni del Viet Cong o el Frente Nacional de Liberación, sino que hablábamos del Viet Minh, la Liga por la Independencia de Vietnam. Lo cierto es que esta batalla representa un enfrentamiento entre un David y un Goliat. Vietnam era una pequeña nación del sudeste asiático y Francia era una de las principales potencias mundiales. De hecho, nosotros solemos fijar nuestra atención en el Imperio Británico porque fue el imperio colonial más grande del siglo XIX. Pero el segundo imperio colonial más grande fue el francés. Y como tal, Francia, una potencia de respeto y renombre. Y derrotar y enfrentarse y derrotar una potencia colonial por parte de un pequeño pueblo atrasado, para esos términos, en los términos que se pensaban, era una proeza que no necesariamente podía llegar a buen término. Es más, nosotros hemos naturalizado la historia del pueblo vietnamita. Un pueblo que se enfrentó a Japón, a Francia, a Estados Unidos, a China. Pero con el diario de lunes es fácil hablar de esto. Pero si nos parábamos hace 70 años, la idea de derrotar a la potencia militar francesa era por lo menos improbable. Antes de andar en este tema, hago la aclaración, hay un video que trata sobre todo el proceso de revolución y guerra en Vietnam, desde lo que fue el periodo colonial hasta
lo que es la guerra contra China. El día de hoy nos vamos a centrar en la guerra de Indochina propiamente, en la lucha contra Francia. Pero para eso vamos a repasar algunas cuestiones, porque puede que haya gente que esté viendo esto por primera vez. El territorio de lo que hoy es Vietnam formaba parte de lo que era la Indochina francesa. Un territorio colonial que se conformó hacia el siglo XIX y que durante la segunda mitad del siglo XIX y que incluyó los territorios de los actuales países de Vietnam, Laos y Camboya. Sin embargo, en ese periodo no tenían esos términos, sino estaban divididos en una serie de provincias. En el norte teníamos la región de Tonkin, hacia el sur íbamos a tener a Laos y Annam, y más al sur íbamos a tener a Camboya y Cochinchina. Lo cierto es que la expansión colonial de Francia sobre estos territorios se dio durante lo que se conoció como el Segundo Imperio Francés, que fue ese estado dirigido por el sobrino de Napoleón, no Napoleón III, o Luis Napoleón Bonaparte. Durante la década de 1860, el Imperio francés inició un proceso de expansión militar en la región que se daba en el marco de la ocupación militar de las potencias sobre China. Es en este periodo entonces que Francia va acumulando poder y estableciendo un protectorado sobre lo que era la región de Indochina. Un territorio que históricamente estuvo ligado también a China. De hecho, el pueblo vietnamita tiene una historia de larga duración de lucha por mantenerse independiente del Imperio chino. Ahora, los franceses se instalan a partir de la década de 1860 y podríamos decir que terminan de definir su dominio colonial sobre la región en la década de 1880, cuando se hace claro que son la gran potencia que domina estos territorios. Ahora, dado que se trataban de territorios con pueblos y culturas diversas, más allá de compartir un espacio común, lo cierto es que los franceses establecieron un dominio general que tenía la forma de una suerte de protectorado. Hoy nos vamos a centrar en la historia de Vietnam, pero un poquito hemos hablado de este tema cuando hicimos un video sobre lo que fue el genocidio de Camboya y los Khmeres Rojos. Pero Camboya también era parte del dominio colonial francés sobre la región. Lo cierto es que específicamente para el caso de Vietnam tenemos que tener en cuenta que Vietnam comprendía los territorios de Tonkin en el norte, Annam en la región, si queremos, central, y más hacia el sur, lo que es la región del delta del río Mekong, estaba comprendido en lo que es la Cochinchina. Sobre estos territorios, lo que se estableció fue una suerte de protectorado en el que el emperador Bao Dai, de la dinastía, la última dinastía reinante vietnamita, ejercía derechos a título nominal bajo la supervisión de los franceses. Los franceses veían su presencia en Indochina como una misión civilizadora. Ellos venían a traer el progreso a un pueblo sumamente atrasado. Para nos damos una idea del nivel de la brutalidad de la dominación colonial francesa sobre Indochina, Hastings, por ejemplo, plantea que el dominio colonial, ¿no? La experiencia de vida de la población de Vietnam bajo el dominio francés era más leve, si queremos, en trato que la del pueblo del Congo bajo el emperador Leopoldo, pero era más terrible que la situación de la población india bajo el dominio británico. Así que estamos hablando de un régimen terriblemente opresivo, racista, que se impuso mediante la brutalidad. Pero que llevó para los franceses al dominio de un territorio, que era una suerte de gran paraíso tropical, que tenía abundantes recursos, tierras sumamente fértiles, que podían ser explotadas, y que era visto por el Imperio francés como una suerte de gran joya, ¿no? De esa unión francesa. Ahora, si bien en las ciudades se dio el desarrollo, ¿no? De construcciones y estructuras institucionales por parte del Imperio francés, lo cierto es que la mayor parte de la población de Indochina vivía en el espacio rural. Y dentro del espacio rural, las condiciones eran de una miseria absoluta. Para que nos hagamos una idea, el 80% de la población era analfabeta. Pero además de eso, se trataba básicamente de campesinos sin tierras o minifundistas que vivían en condiciones de miseria absoluta. La mayor parte de la población sufría desnutrición y había muchos casos de muerte por inanición. Pero además estaban sometidos a un sistema de trabajos forzados para las autoridades francesas que era prácticamente asimilable a la esclavitud. Es más, en el siglo XIX y XX existía
la servidumbre por deudas. Si alguna vez estudiaron un poco de historia antigua, habrán visto que esto era una institución que, por ejemplo, existía en la Grecia clásica. Nosotros estamos hablando de los siglos XIX y XX y existía el sometimiento de una persona a servidumbre a partir del incumplimiento del pago de sus deudas. En este territorio, los franceses explotaron brutalmente a una población campesina para desarrollar dos principales actividades económicas. Uno eran las plantaciones comerciales, como el arroz, como la explotación del caucho, entre otros. Y el otro era la minería. ¿Se pueden imaginar el nivel de explotación que podías tener siendo un vietnamita de principios del siglo XX bajo un régimen de desigualdad racial estructural trabajando en una mina para el imperio colonial francés? Lo cierto es que se ejercía una brutalidad absoluta sobre la población que incluía torturas, mutilaciones y todo tipo de leyes arbitrarias. Las condiciones de explotación eran espantosas. De hecho, para que nos hagamos una idea, una de las prácticas que se instala es la de la decapitación como castigo, además de otras formas de humillación pública, torturas y otros. Lo interesante es que antes del dominio colonial francés, la decapitación era un castigo que solo se aplicaba para penas frente a delitos como el asesinato. Pero a partir del dominio francés, la decapitación se aplicó para los ataques a la propiedad, el robo y la oposición al gobierno francés. Así que, literalmente, decapitaban a los vietnamitas opositores y exponían sus cabezas como trofeos. Así, hay una élite colonial sumamente rica, dueña de plantaciones, que maneja el Estado y que disfruta de un muy portentoso nivel de vida, mientras la enorme mayoría de la población vive en la miseria absoluta bajo un régimen colonial y racista. De hecho, los franceses llamaban despectivamente a los vietnamitas como viets y los tenían prácticamente como si fueran curiosos animales. Es en ese mundo de opresión colonial y de miseria absoluta que va a nacer un hombre que va a ser conocido como Nguyen Sinh Cung, pero mejor conocido para nosotros como Ho Chi Minh, que quiere decir el que ilumina. Nguyen Sinh Cung nació en una familia relativamente bien posicionada dentro de lo que era la colonia francesa de Indochina y tuvo la posibilidad de desarrollar sus estudios en Francia. Hay que decir esto. Los franceses no estuvieron tan interesados en crear una gran clase nativa gubernamental, sino que durante mucho tiempo prefirieron el control directo de funcionarios franceses. Y solo hacia la última etapa empezaron a delegar algunas funciones en vietnamitas y desarrollar alguna suerte de burocracia. Pero la enorme mayoría de la población vietnamita estaba dedicada a tareas manuales. No había, como en otros espacios, una clase media ni nada parecido a eso, ¿no? Sino que más bien lo que tenías es en las ciudades algunos sectores de población nativa dedicados a algunos trabajos vinculados a la administración colonial. Pero la mayor parte vivía en la miseria absoluta. Ho Chi Minh tuvo el privilegio de poder ir a estudiar a Francia y se integró a la Internacional Comunista. Esa cercanía con el movimiento comunista se da por una cuestión central, que es importante para pensar también el proceso de la descolonización de Asia y África en términos generales. Los partidos democráticos apoyaban el sistema colonial. Los partidos conservadores, obviamente, apoyaban el sistema colonial. Los partidos nacionalistas también. De hecho, la Internacional Socialdemócrata no cuestionaba la dominación colonial. Formaban parte de la estructura de esos gobiernos. ¿Por qué Nguyen Sinh Cung, el futuro Ho Chi Minh, adhirió al comunismo como montones de líderes independentistas de Asia y África? Porque la Internacional Comunista consideraba, como había dicho Lenin, que el imperialismo era la fase superior del capitalismo y rechazaban la dominación colonial. Llamaban justamente a la descolonización. Es por eso que se da esta coincidencia histórica por la cual muchos patriotas de distintas regiones de Asia y África terminaron adhiriendo a la Internacional Comunista y al movimiento comunista o a la Unión Soviética, justamente porque era la fuerza que bregaba por la independencia de sus países.
Bueno, ese es el caso de Ho Chi Minh. Aquí hay que decir que Ho Chi Minh combinaba el nacionalismo con el comunismo. Y que dentro de las fuerzas de las que se iba a rodear a lo largo de esta historia, iba a haber una coincidencia y una superposición entre estos dos grandes grupos. De hecho, uno de los puntos por los que muchos occidentales no se animaban a una condena absoluta todavía de Ho Chi Minh en un momento, era porque lo veían más como un nacionalista que como un comunista. Ahora, esa cercanía lo va a llevar a Ho Chi Minh a tener una participación destacada en la Internacional Comunista, acá Ho Chi, el tío Ho, como lo llamaban sus seguidores, y ser uno de los principales representantes para lo que era el proceso de la descolonización y la unión de los pueblos asiáticos. De hecho, en esta foto tan singular, lo tenemos a Ho Chi Minh junto a otro personaje relativamente conocido, que se llama León Trotsky. Todo esto nos da cuenta de que hay muchos temas que nunca terminamos de hablar, como por ejemplo, Trotsky. Es alguien que merecería un video algún día. Pero bueno, acá tenemos a un joven Ho Chi Minh fumándose un puchito y mirando ahí a Trotsky que mira al horizonte con seguridad. Lo cierto es que, como tal, Ho Chi Minh va a protagonizar la fundación del Partido Comunista de Indochina, después, ¿no?, de haber protagonizado lo que eran la Unión de Juventudes Comunistas de Indochina, entre otros grupos. Estos grupos van a tratar de organizar al movimiento campesino, al movimiento obrero, se van a protagonizar algunas huelgas que terminan muchas veces en masacres y en terribles represalias por parte de las autoridades coloniales francesas. Sin embargo, ese Partido Comunista de Indochina iba a bregar históricamente por la independencia de toda la región con respecto al dominio francés. Por eso, esa fuerza particular va a incluir, entre otras, a lo que va a ser el germen del Partido Comunista de Vietnam. Ahora, hay que decir que muchos de los grandes procesos revolucionarios y muchos de los grandes procesos, si queremos, de independencias nacionales a lo largo de los siglos XIX, XX y demás, estuvieron afectados también por la coyuntura internacional. De hecho, acá hay un punto, hay un disparador de todo este proceso que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ya haremos un video sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre Hitler, más allá de lo que es la Gran Guerra Patria. Pero lo cierto es que la invasión de Hitler a la República Francesa y la rendición de Francia durante la Segunda Guerra Mundial va a llevar al colapso de su imperio colonial. Una verdadera humillación nacional, como dijo en su momento Marc Bloch, la extraña derrota supuso para muchos el derrumbe de la autoridad y del orgullo marcial francés. Francia quedó dividida en dos grandes espacios. Por un lado, la región del norte o de la costa atlántica quedó bajo lo que era la administración directa por parte del Tercer Reich. Y por el otro se creó un estado títere o vasallo que era la República de Vichy. La República de Vichy fue un régimen colaboracionista que básicamente llevó al poder a fascistas y filofascistas franceses y se dedicó a administrar estos territorios prestando complicidad a lo que era la dominación nazi sobre Europa. Lo interesante es que a veces pensamos en estas cosas y pensamos que, no sé, en las colonias ocurrió algo totalmente distinto. Pero lo cierto es que los funcionarios coloniales franceses se prestaron a participar de lo que era el régimen de Vichy. Y lo que era la administración colonial de Indochina ya no dependía ni del gobierno francés en el exilio ni de nada, sino de la República de Vichy. Ahora, para asegurar el control de estos territorios, se implementó una ocupación militar del Imperio japonés. El Imperio japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, ocupó gran parte de lo que hoy es el Asia continental, y Vietnam no fue la excepción. Las tropas japonesas se instalaron en la región y participaron, junto con las autoridades coloniales francesas, del dominio y el sometimiento del pueblo vietnamita. Así, a lo que era una administración colonial, se le sumó también una ocupación militar. Ahora, para muchos vietnamitas había algo interesante en la ocupación militar japonesa, que era la posibilidad de ver a sus dominadores, a sus autoridades coloniales europeas sometidas por una fuerza asiática. En este sentido, a pesar de todas las atrocidades que hicieron los japoneses en todo Asia y en Vietnam en particular, para muchos era una demostración de que los franceses podían ser derrotados y que tal vez no tenían la autoridad ni la fuerza moral para gobernar.
Ahora, Ho Chi Minh va a dirigir un proceso de resistencia a la ocupación japonesa. Y para resistir a los japoneses, va a forjar una gran alianza con uno de sus grandes colaboradores y seguidores, un militante comunista llamado Bong Yen-yap. Bong Yen-yap, nacido también en los espacios más urbanos de lo que era Vietnam, era un profesor de historia, un maestro que enseñaba historia a los jóvenes y que terminó adhiriendo a la causa del comunismo. Se convirtió en uno de los principales militantes de lo que era el movimiento comunista de Indochina, fue detenido en más de una ocasión por la policía y lo que es más trágico, su esposa y su cuñada fueron detenidas por ser cercanos, por ser parientes de este militante comunista. Y las autoridades francesas decapitaron a su cuñada y encerraron en prisión a su esposa, donde murió debido a las terribles condiciones de su cautiverio. De hecho, quisieron utilizar a la detención de ambas como una herramienta para lograr la entrega de Bong Yen-yap. Es por eso que Bong Yen-yap estuvo en el exilio. De hecho, también lo estuvo Ho Chi Minh. Y a pesar de haber tratado de poder ver a su esposa, terminó perdiéndola debido al dominio colonial francés. Como tal, Yap formó parte de la organización de las primeras estructuras guerrilleras del Viet Minh, la Liga para la Liberación de Vietnam o la Liga para la Independencia de Vietnam. Como tal, esta liga llegó a unar a grupos nacionalistas, democráticos y comunistas. Va a terminar siendo hegemonizado por los comunistas, eso es cierto, pero como tal englobaba un conjunto de fuerzas variadas. Estas fuerzas guerrilleras procuraron, digamos, a operar en lo que era la región de Tonkin, en las regiones más montañosas, selváticas, en las cuevas. Y si bien no tuvieron un rol decisivo en la lucha contra el Imperio japonés, sí llevaron adelante emboscadas, acciones de sabotaje y empezaron a organizar su propia estructura política y militar diferenciada que les permitiría en el futuro enfrentar a Francia. Y acá un capítulo muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue en Europa una gran guerra civil entre el fascismo y el antifascismo, se dio esta coincidencia histórica, que es que liberales, socialistas, demócratas y comunistas coincidieron en la lucha contra el fascismo. No está de más recordar que en China, el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, se alió con el Partido Comunista Chino de Mao para pelear contra los japoneses. Bueno, en Vietnam se da una situación bastante singular. Y esto es medio polémico a posteriori. Pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos prestaron apoyo a la guerrilla de Ho Chi Minh para enfrentar a los japoneses. Los servicios, lo que era el servicio secreto estadounidense, trató de operar en la región justamente porque estaban en guerra con Japón. Y muchos grupos guerrilleros, muchos grupos de resistencia recibieron armas e incluso entrenamiento. Y se dio esta singular situación en la que asesores estadounidenses prestaron armas y entrenamiento a las fuerzas del Viet Minh para pelear contra los japoneses. Así, progresivamente, estos grupos guerrilleros se convertirían en una fuerza formidable. Lo cierto es que en el año 1945, ahora se va a cumplir aniversario, el 9 de mayo del 45 se produce la rendición definitiva de la Alemania nazi ante la Unión Soviética, lo que posicionó a la URSS en lo que era el teatro de guerra europeo. Con sus fuerzas liberadas de tener que llevar adelante la guerra contra los nazis, los soviéticos no solo festejaron el día de la victoria de ahora en adelante, sino que se lanzaron a ocupar territorios que antes estaban en manos de los japoneses. Ahora, piensen que el dominio de los territorios coloniales había quedado en manos de la República de Vichy, que era ese régimen títere de los nazis. Cuando la República de Vichy se disuelve, cuando los nazis son derrotados, los japoneses aprovechan la situación para derrocar directamente a las autoridades francesas y ejercer de facto el gobierno sobre la región de Vietnam por su cuenta.
Así Indochina va a ser administrada directamente por los japoneses, que expulsan a lo que quedaba de esa autoridad francesa colonial. Pero en agosto de 1945 se producen los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Esto provoca el colapso del imperio colonial del imperio japonés, que se rinde incondicionalmente ante los yanquis. Si bien la firma se produce en septiembre, lo cierto es que para agosto la rendición de Toho de Hirohito era absoluta. ¿Qué ocurre con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y la rendición japonesa? Que hasta ese momento, tenemos que recordar, los japoneses habían pasado a ocupar de facto durante 3 meses la administración colonial de Indochina. Es más, ya no había ni siquiera autoridades francesas propiamente. En medio del derrumbe japonés y en medio de la avanzada progresiva de esa lucha de guerra de guerrillas, se producen disturbios y revueltas contra el dominio japonés y contra el dominio francés, que llevan a que en agosto de 1945 el Viet Minh decida dar el paso definitivo. Durante todos estos años habían acumulado progresivamente fuerza militar. Según algunos cálculos, es posible que para principios de 1945 el Viet Minh contara con 100.000 cuadros entre grupos armados y grupos políticos. Y en agosto del 45 se produce la Revolución de Agosto, por la cual Ho Chi Minh, como líder del Partido Comunista de Vietnam, proclama la conformación de la República Democrática de Vietnam. Esta República Democrática de Vietnam, guiada por el modelo socialista, tendría la bandera roja con la estrella amarilla. Y tendría su principal líder en Ho Chi Minh. Ahora, ¿qué se proponía ese gobierno revolucionario? Medidas como la reforma agraria, un proyecto de alfabetización. Pero el gran problema es que había decretado de facto su independencia, pero todavía no había sido reconocido por la autoridad colonial que hasta ese momento gobernaba la región. Ahora, los franceses se habían ido, es cierto, pero estaban dando el reordenamiento del mundo. Y mientras se establecía, ¿no?, esta independencia de Vietnam y la causa, ¿no?, del Partido Comunista de Vietnam en toda la región, y se terminaba de conformar también una estructura militar dirigida por Giap, lo cierto es que Francia también se estaba debatiendo qué iba a ocurrir en ese mundo de posguerra con sus dominios coloniales. No se trataba solamente de crear la independencia. Ahora había que desarrollar las herramientas para defender esa independencia de la injerencia extranjera. También es cierto que el Viet Minh no dominaba el conjunto del territorio nacional, aunque durante la Revolución de Agosto lo que se proclama como capital es el territorio en su momento en control de Viet Minh, que era la ciudad de Hanoi. La Cuarta República Francesa estaba atravesando un proceso de reestructuración, obviamente, ¿no? Habían pasado años bajo la ocupación nazi, se estaban definiendo las fronteras de Europa, entre otras cuestiones. Y en ese momento, cuando se produce la Revolución de Agosto, la República Francesa estaba bajo el gobierno provisional del general de Gaulle, que además había sido el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que los franceses deciden enviar una fuerza expedicionaria a Indochina, no a llevar adelante una guerra, sino a participar de la pacificación. De lo que se trataba era de restablecer el orden en un territorio que era evidentemente francés a los ojos de las autoridades. Acá se estaba subestimando el alcance que tenía esta revuelta. Pero lo cierto es que hubo intentonas de negociación. Ahora, los franceses que llegan a Indochina lo hacen con el objetivo de restablecer el control sobre un territorio que consideran francés, pero además restablecer el honor marcial de Francia. La derrota ante la Alemania nazi había sido una derrota humillante, ¿no? La extraña derrota. A tal punto estaba presente esta idea de la humillación nacional que el operativo para recuperar el control de Indochina se conoció como el operativo Lorena,
como las regiones de Alsacia y Lorena, históricamente en disputas con el Imperio Alemán. Ahora, las autoridades francesas llegan a Indochina y se proponen organizar a las fuerzas militares coloniales y dominar a la región. Pero empiezan a notar que hay un gran problema. Francia no tiene nada para ofrecerle a la población de Indochina. Lo único que tienen para ofrecerle es volver al orden colonial. Un orden colonial que se había basado en la brutalidad, en el terrorismo, en las torturas, las decapitaciones. ¿Cómo podría ser posible que, para una población que ya había experimentado cierto nivel de independencia, pudiera aceptar volver bajo el dominio de la potencia colonial que los dominaba? Es así que las fuerzas francesas van a procurar establecer por la fuerza un gobierno que a todas luces era ilegítimo. Piensa que estamos hablando de recuperar el control de una colonia en 1945. Estamos a nada de que se sancione la Convención Universal de los Derechos Humanos, que plantee la igualdad entre las personas, y acá lo que se quería era mantener un dominio colonial. A tal punto era tan ilegítimo el dominio francés que durante el proceso de transición, ¿no?, que sigue a la rendición de Japón, las autoridades francesas utilizaron a las fuerzas militares japonesas aún acantonadas en Vietnam, que todavía estaban en proceso de desmovilización, para controlar y reprimir a los revoltosos y a aquellos posibles rebeldes. Es así que en este marco se van a dar las negociaciones entre Ho Chi Minh y Francia. Francia le proponía a Ho Chi Minh establecer alguna suerte de régimen autónomo dentro de la Unión Francesa, pero manteniéndose como territorios franceses. Ho Chi Minh no estaba dispuesto a aceptar esto. Para el movimiento comunista en Vietnam se trataba de la independencia, una innegociable independencia, que además para ellos ya se había conseguido. Ho Chi Minh estaba yendo a pedir el reconocimiento de la independencia de Vietnam y en Francia le ofrecían la autonomía dentro de la Unión Francesa. Lo cierto es que además estas negociaciones no se dieron en un contexto de paz entre ambas fuerzas, sino que Bong Gun Yap se dedicó a organizar la estructura militar del nuevo Estado vietnamita. De hecho, se creó oficialmente el Ejército de Vietnam. Ahora ya no se trataría de una fuerza de guerrilleros armados, sencillamente, sino de un ejército. Pero la verdad es que todo lo que es el proceso que sigue es de una guerra sumamente irregular. Los regulares del ejército del Viet Minh son una fuerza minoritaria en proceso de construcción. La mayor parte de sus combatientes son básicamente milicianos, que cuentan con el apoyo de la población local, pero se tenía que desarrollar todavía una estructura, que fue lo que empezó a desarrollar Giap, para formar a cuadros militares. No tenían oficiales, no tenían escuelas, por ejemplo, superiores de guerra para formar a sus generales. Todo tuvo que formarse desde cero. Un detalle interesante a la hora de analizar todo este proceso es cuáles eran las regiones que controlaban los comunistas. Dijimos que nunca llegaron a controlar la totalidad. Si bien este es un mapa de 1950, nos sirve para mostrar algunas cuestiones. La mayor parte de este periodo, el poder de los comunistas y del Viet Minh se asentó en lo que se conoce como la región de Tonkin, que está en el norte de lo que es Vietnam. Esta región de Tonkin es una región que está marcada por selvas, por montes, por cuevas. A su vez, quedaba cerca de la frontera con Laos y cerca de la frontera con China. Lo que ocurre es que estos territorios selváticos eran muy fáciles para ocultarse y para la guerra irregular. De hecho, si uno sigue las manchas de los comunistas, vemos que siguen un tramo similar a lo que a futuro iba a ser la ruta Ho Chi Minh que vimos en la guerra de Vietnam, era por donde se aprovisionaba el Viet Cong. Estos territorios montañosos y de selva fueron el espacio ideal para la guerra de guerrillas. Al mismo tiempo, siempre mantuvieron presencia en lo que es el delta del Mekong, una región más pantanosa, más de humedales y demás,
en donde era muy difícil desplegar operaciones militares regulares y que por lo tanto siempre fue un punto central. ¿Saben quién dirigía a la guerrilla del Viet Minh en la región del Mekong? Un tal Le Duan, que era el segundo del Partido Comunista de Vietnam y que sería a futuro el secretario general, el primer secretario general cuando se produzca la muerte de Ho Chi Minh. Bueno, lo interesante entonces es que en su momento Hanoi fue la gran ciudad, la gran capital proclamada por la Revolución Vietnamita, que siempre fue más fuerte en el norte. Pero cuando se produce el desembarco de las fuerzas expedicionarias francesas, estas toman rápidamente el control de la ciudad y expulsan progresivamente a las fuerzas oficiales o a las fuerzas coloniales francesas. Perdón, los franceses ocupan la capital y expulsan a los demás, a los comunistas, a los territorios más alejados. Es así que progresivamente los comunistas van hacia los márgenes rurales, las montañas y las cuevas. Y las tropas francesas se hacen fuertes en la costa y en el sur. De hecho, tema interesante para pensar todo este desarrollo es que Saigón, que fue la capital posteriormente de Vietnam del Sur, quedó bajo control fundamentalmente de las fuerzas francesas. Ahora, ese ejército, esa fuerza que va a tener que combatir a Francia, estaba en proceso de conformación. Y lo que se daba mientras se producía, ¿no?, el desembarco de la Fuerza Expedicionaria Francesa para el Lejano Oriente, eran algunos pequeños choques armados. Pequeñas emboscadas, pequeños enfrentamientos. Si bien no estaba declarada oficialmente la guerra, se daban estos choques porque nada, básicamente era una fuerza insurgente y una fuerza expedicionaria colonial ocupando el mismo espacio. Estos choques se dieron fundamentalmente en el norte. En las otras regiones se fueron evitando. El gran problema es que mientras estaba desarrollando esta estructura militar, esta fuerza guerrillera a gran escala, que va a llegar a tener 100.000 combatientes en este periodo, las fuerzas francesas llegaban con equipos modernos, llegaban con tanques, con aviones. Y un episodio terrible se da lo que se conoce como el incidente Haiphong. En medio de las negociaciones entre Ho Chi Minh y Francia, se producen disturbios y una revuelta en contra del dominio francés en la ciudad de Haiphong. ¿Y cuál es la respuesta de las fuerzas francesas? Van a bombardear la ciudad utilizando sus poderosos barcos. Durante el bombardeo asesinan a 6.000 vietnamitas. Esta ciudad, que estaba en el norte de lo que hoy es Vietnam, de hecho bastante cerca de Hanoi, era un centro urbano importante. Y Francia, para someter a la población, había bombardeado a población civil asesinando a 6.000 personas. Este episodio va a llevar a un recrudecimiento de la situación entre el Viet Minh y Francia y, si queremos, al inicio formalmente de una guerra a gran escala que se va a luchar en todo el territorio nacional. Aquí hay que plantear un punto interesante, que es que, aunque no lo crean, Estados Unidos no estaba apoyando a Francia acá. Era muy complejo para la administración de Truman defender las pretensiones de la República Francesa de mantener a un país sometido al dominio colonial. Para Estados Unidos era totalmente legítimo. ¡Fua! Qué raro decir esto. Pero era muy legítimo que un pueblo quiera ser independiente. Lo que ocurría, y esto sí era el debate, es que muchos decían, che, ¿pero estos no son comunistas? Y había una posición más suave que decía, no, bueno, es un líder nacional, no es que son comunistas. Lo del comunismo es como un detalle, es un líder nacional, es un pueblo que quiere su independencia. Mirá si no vamos a dejar que sean independientes. Acá, Truman incluso recibe una carta de Ho Chi Minh. ¿Qué le planteaba la carta de Ho Chi Minh? Le planteaban justamente que Estados Unidos interceda para evitar la utilización de la fuerza por parte de Francia y el golpe de Estado para aplastar la independencia de Vietnam. Fíjense. Mientras las tropas francesas, mientras la población francesa y las tropas están haciendo
preparativos para un golpe en Hanoi y para iniciar la agresión militar. Por eso le pido a usted, personalmente, y al pueblo americano, que intercedan urgentemente en apoyo de nuestra independencia y nos ayuden a las negociaciones para mantener los principios del Atlántico y la Carta de San Francisco. ¿No? Apóyenme en mi independencia y eviten la agresión francesa. Respetuosamente, Ho Chi Minh. Si Estados Unidos planteaba, ¿no?, la democracia, la autodeterminación de los pueblos y demás, ¿cómo podía apoyar a una potencia colonial que quería someter al resto de la población? Por cierto, pongan like o los purgo. No están poniendo like a este video, pongan like. Voy a escribirlo en el chat por las dudas, para que quede fijo. De hecho, vamos a poner al tío Jo, para hacerlo más evidente. Bien. Era incómodo apoyar a una potencia colonial, porque, si queremos, el argumento moral estaba del lado de los vietnamitas. Además, Truman estaba lidiando con otras cuestiones. Había caído el telón de acero, como decía Winston Churchill, sobre Europa del Este, con la ocupación de Stalin de los países de lo que había sido el Tercer Reich en esa región. Entonces, mientras se tenía que lidiar con la división y la administración de Europa, aparecía Francia pidiéndole a Estados Unidos apoyo militar para someter a un pueblo a ser parte de una colonia francesa. Bueno, Truman trató de establecer acuerdos con Francia y de restringir la participación estadounidense en la región de Indochina, porque consideraban de nuevo que no era necesariamente una guerra legítima, a pesar de que muchos oficiales estadounidenses llamaban la atención sobre el carácter comunista del movimiento liderado por Ho Chi Minh y cómo este podía resultar una posible amenaza. Mientras esto ocurría, Francia se proponía desplegar a gran escala todo su poderío militar sobre Indochina. Para esto fueron enviados a veteranos muy prestigiosos de la Segunda Guerra Mundial, héroes de la resistencia, como un tal Viguiard. Tal vez les suene Viguiard, porque lo vimos en el video de la escuela francesa. Pero Viguiard va a ser famoso por cuestiones muy terribles. De hecho, pueden googlear los camarones de Viguiard y van a saber a qué me refiero. Pero ya vamos a volver sobre esto. Sobre Indochina se van a desplegar cientos de miles de soldados del ejército francés. Pero no solo se envían franceses, sino que se envía la Legión Extranjera, este cuerpo integrado por voluntarios de todo el mundo. De hecho, van muchos alemanes que tal vez pertenecían a las SS, pero estaban libres porque el límite de la desnazificación era la lucha contra el comunismo. Sí, de hecho había alemanes y ex miembros de las SS dentro de la Legión Extranjera y dentro de estas fuerzas que fueron a Indochina a pelear contra los comunistas. Pero también se enviaron marroquíes, senegaleses, marroquíes no, sí había marroquíes en la Legión Extranjera, pero había tropas de Argelia y de distintos rincones del imperio. También había entre los voluntarios tailandeses y otras fuerzas. Así que se envió una fuerza plurinacional dirigida por los franceses para mantener sometido esto. Y también incluyendo de nuevo mercenarios. En el pico de despliegue de las fuerzas francesas sobre lo que era el territorio de Indochina, vamos a llegar a tener casi unos 400.000 soldados, de los cuales una parte importante son extranjeros, son fuerzas, son fuerzas que no son francesas propiamente, sino son reclutadas dentro de la población. Más o menos la mitad de esas fuerzas van a ser reclutadas dentro de la población de Vietnam,
Pero una fuerza sumamente desmoralizada, poco disciplinada, con muy poca voluntad de luchar. Estaban luchando por la administración colonial. Muchos lo hacían simple y llanamente para tener un salario, pero no creían mucho en su causa. Por eso, dentro de lo que eran las fuerzas nacionales, perdón, las fuerzas nativas de Francia, había mucha deserción. Igual va a haber deserción en otros también. Pero lo que teníamos era la fuerza expedicionaria y las fuerzas nativas. Esa fuerza expedicionaria, compuesta también por la legión extranjera y por fuerzas de otros territorios bajo dominio francés. Ahora, teníamos el ejército profesional de una potencia, trayendo a sus soldados de tierras lejanas a pelear contra un país que lucha por su independencia. A eso hay que sumarle que Francia era una potencia militar. De hecho, Francia es una potencia militar al día de hoy. Y no es un detalle menor eso, porque estamos acostumbrados a hacer chistes porque se rinden. Tienen esa tendencia a rendirse. Pero Francia es una potencia militar, y hoy también lo es. Por eso tenía tanta presencia en la región del Sahel hasta hace nada. Y en esta época, lo sigue siendo. Entonces, a la guerra de Indochina, los franceses van con armamento moderno, tanques, vehículos blindados anfibios, morteros, armamento moderno, piezas de artillería. Y no solo eso, sino que, al igual que hizo Estados Unidos en la Guerra del Pacífico contra Japón, los franceses van a utilizar en Vietnam operaciones anfibias, pero además napalm. Los franceses fueron los primeros en utilizar el napalm para bombardear a las guerrillas vietnamitas. Y además de contar con todas estas fuerzas en tierra, tenían un apoyo desde el mar gracias a los portaaviones desplegados en el Golfo de Tonkin y en los mares aledaños, con el objetivo de apoyar mediante operaciones aéreas y mediante bombardeos a las fuerzas francesas en tierra. De hecho, hubo portaaviones que fueron prestados por Estados Unidos para poder asegurar, ¿no?, las operaciones militares de Francia en la región. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque de nuevo, hemos naturalizado la historia de Vietnam. Pero Francia era una superpotencia, una potencia militar de primer orden. Y en Vietnam lo que había era una guerrilla que luchaba por su independencia, compuesta literalmente por campesinos. Ya sé que este discurso suena a una visión condescendiente de la población. Pero no, la enorme mayoría de la población de Vietnam eran campesinos pobres, analfabetos. ¿Por qué muchos de ellos se oponían o estaban dispuestos a luchar contra el dominio francés? Porque conocían la brutalidad del dominio francés, porque lo habían experimentado por generaciones, porque eran los que tenían que hacer trabajos forzados, o trabajar en plantaciones, o trabajar para las minas. Para esa gente, volver al dominio colonial francés no tenía ninguna ganancia. Al contrario, era todo pérdida. Los únicos que tendían a terminar apoyando las fuerzas francesas en Vietnam eran aquellos que tal vez tenían trabajos en el ámbito urbano o eran propietarios o habían participado de algún conflicto cruento con los comunistas. Pero como norma, la población estaba mucho más dispuesta a eso. Y hablo esto de no naturalizar esa situación porque tenemos que pensar que la fuerza militar que se organizó para pelear contra los franceses fue una fuerza compuesta literalmente por campesinos. Un estado que acababa de declarar su independencia, que era un país sumamente pobre, con una población que vivía al borde de la inanición constantemente, y que tuvo que organizar una fuerza militar desde cero para pelear contra una potencia. Esa fuerza militar no contaba con carros blindados, no contaba con tanques, no contaba con aviones, no tenían grandes piezas de artillería. No. Contaban con fusiles, algo del material bélico que había dejado los Estados Unidos, algo del material bélico que había dejado los japoneses. Y tenían que formar una estructura militar desde cero, sin academias militares y sin nada por el estilo. Con la experiencia de conocer el territorio. Y el que iba a encargarse de dirigir eso, ni siquiera un militar de carrera, era un profesor de historia. Un profesor de historia tenía que conformar un ejército para luchar contra una potencia extranjera que quería someter a su país al dominio colonial. Esto explica en gran parte las dificultades y las especificidades que tuvo la guerra en Indochina.
No había ninguna forma, al principio, de que las fuerzas del Viet Minh pudieran pelear de igual a igual con los franceses. ¿Cómo haces para pelear en una guerra regular con una fuerza que solo tiene infantería, que no tiene artillería importante, contra un enemigo que tiene unidades motorizadas, tanques, aviones, que recibe apoyo desde el mar con sus propios portaaviones que les permiten desplegar bombardeos estratégicos en todos lados? De hecho, los propios vietnamitas tenían sistemas de comunicaciones más restringidos y todo. Por eso la guerra se va a dar de esta forma tan irregular, con acciones de guerra de guerrillas, con el ocultamiento de las fuerzas comunistas, del núcleo de las fuerzas comunistas, siempre en el norte. De hecho, solo en el norte va a ser posible para Giap empezar a formar las primeras estructuras de lo que era un ejército regular, con sus divisiones de regulares. Ahora, luchar en Indochina tenía ciertas dificultades logísticas. Es un paraíso tropical y como es un paraíso tropical, tiene dos estaciones. La estación húmeda y la estación seca, pero siempre hace calor. Y en la estación húmeda llueve mucho y se inunda. Hay que literalmente caminar por humedales, lodazales. Logísticamente era muy dificultoso el territorio de Indochina. Hay animales venenosos, hay todo tipo de insectos, mosquitos, bacterias que te pueden atacar. Para los franceses, que venían de luchar en Europa, el teatro de guerra de Indochina era muy distinto. Y esto les ofreció una gran dificultad, porque a las ciudades fueron capturadas rápidamente, ¿no? Los franceses se instalan rápidamente en Saigón, recuperan el control de Hanoi, recuperan el control de Haiphong, pero la mayor parte de la población estaba en el ámbito rural. La mayor parte de los comunistas estaban en el ámbito rural. Y esto enfrentaba a los franceses un gran problema, que es que los franceses eran ajenos a esa sociedad. Eran extranjeros físicamente, no hablaban el idioma, no los entendían. Y para la población de campesinos pobres de Vietnam eran claramente los opresores. Por eso, el Viet Minh hizo un gran trabajo de propaganda, agitación y movilización para ganarse el apoyo del conjunto de la población contra los franceses. En esas misiones, progresivamente, fueron desarrollando una estructura propagandística de militantes para el sabotaje, las emboscadas, el espionaje y demás. Entonces, no solo tenían que luchar contra una guerrilla que se escondía en los montes, sino que habían logrado insertarse dentro de la población local para enfrentar a este enemigo extranjero. El gran problema que tenían los franceses era que desplegarse en este territorio, que les resultaba amplio para la cantidad de población que eran, suponía transitar por caminos muy sinuosos, que eran muy propicios para las emboscadas. Piensen que andar en medio del verde, entre montes, colinas, por senderos estrechos, permitía ataques sorpresivos desde distintas direcciones. La forma esencial de hacer la guerra del Viet Minh en esta época fue la emboscada. Con muchos menos recursos logísticos, con muchos menos alimentos, muchas menos comunicaciones, fue así que lograron acorralar progresivamente a las fuerzas francesas. Sin embargo, los franceses todavía en los primeros años tenían una abrumadora superioridad en potencia de fuego. Y esto hacía muy difíciles las tareas para los vietnamitas, que tenían que restringir sus operaciones fundamentalmente al bosque, a la selva, a la montaña. Ocultarse en túneles, ocultarse en cuevas para evitar los bombardeos, para evitar los ataques aéreos. Así todo, las acciones de emboscada condicionaban enormemente a la capacidad que tenían las fuerzas francesas de operar. Y de hecho, los franceses empezaron a plantearse cómo combatir a este enemigo invisible, que ataca de noche. Ellos establecían, para dominar a la población rural, torres de vigilancia con algunos grupos armados. Pero ¿qué ocurría? Esas torres eran fácilmente rodeables y en un ataque decidido, los guerrilleros del Viet Minh destruían estos puestos. Entonces era muy difícil controlar así el territorio. El Viet Minh se desplazaba rápidamente, de noche, no llevaba mucho equipo. Es por eso que algunos oficiales, como Viguiard,
y Roger Trinque empezaron a desarrollar otros métodos. Francia desplegó unidades de élite en Indochina. Y cuando decimos de élite, hablamos sobre todo de los paracaídas. Los paracaídas, o los paras, de ahora en adelante, se dieron cuenta de que había métodos de la guerra de guerrillas que eran muy similares a lo que había sido la experiencia de la resistencia francesa y a lo que había sido la experiencia de la lucha contra la ocupación nazi y contra, por ejemplo, los métodos de dominación psicológica y propagandística que utilizaba el nazismo. Muchos de estos hombres que habían peleado en la resistencia tomaron conciencia de que esta era una guerra irregular. Y que los comunistas no ganaban simple y llanamente porque peleaban en el campo de batalla, sino porque tenían inserción con la población local. Empezaron a considerar progresivamente que la población civil, ya sean los propios campesinos, estudiantes, obreros, aquellos que publicaban periódicos, aquellos que hacían acciones de propaganda, eran blancos militares. Para poder enfrentar al Viet Minh, las fuerzas de paracaidistas empezaron a utilizar los métodos que habían aprendido de la Gestapo. Empezaron a llevar adelante detenciones, torturas, interrogatorios, lo que se conoce como la acción psicológica para desmoralizar y neutralizar al enemigo. Operar de noche, sacarle el tiempo del sueño. Llevar adelante asesinatos políticos. De hecho, usaban picanas eléctricas para torturarlos. Estos métodos fueron la base del desarrollo de la guerra de contrainsurgencia que empezó a aplicarse por primera vez en Indochina. Y si les suenan George Trinque y Bigard, es porque Roger Trinker fue el escritor de La Guerra Moderna, que fue un tratado que definía las nuevas lógicas de la guerra en la Guerra Fría. Para Roger Trinker, la guerra moderna es una guerra entre la sociedad occidental y cristiana y el comunismo, que se luchaba globalmente en todos lados. El comunismo agredía no solo a través de la acción armada, sino a través del terrorismo, a través del sabotaje, a través de la propaganda, a través de huelgas, a través del control psicológico de la población, del adoctrinamiento. Entonces, Roger Trinker planteó que toda acción de agitación, toda acción de propaganda, toda huelga, todo sabotaje llevado adelante por alguna expresión del movimiento comunista, del movimiento obrero, era una acción de una guerra global entre el comunismo y la sociedad occidental. Estas experiencias que toma Roger Trinker de Indochina serán aplicadas en Argelia y posteriormente en América Latina, donde los instructores franceses llevaron las enseñanzas de lo que se conoció como la Escuela Francesa o la Escuela de la Guerra Revolucionaria. Estas primeras experiencias de la guerra de contrainsurgencia en estos términos se aprendieron en Indochina, donde para pelear contra el Viet Minh, los franceses utilizaron por primera vez estos métodos. Esto yo ya lo cité en el video de la guerra de Vietnam, de Revolución y Guerra, por eso no lo voy a hacer acá, pero lo desarrolla Monique Robin en Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, cuando se entrevista, ¿no? Se toma entrevistas a estos militares y los métodos que utilizaban. Pero bien, un punto de inflexión en la lógica y el alcance de la guerra de Indochina llega con el triunfo de la Revolución China. En 1949, Mao proclama la República Popular de China. Había derrotado, tras años, largos años de guerra civil, prácticamente 20 años de guerra civil, a los comunistas de Chiang Kai-shek. Y había proclamado ahora que China era una república popular gobernada por el Partido Comunista de China, que ahora desarrollaría la transición propiamente al socialismo. ¿Qué ocurre con el triunfo de la Revolución China? Que había contactos fluidos entre los comunistas vietnamitas e indochinos
y el Partido Comunista de China, así como lo tenían con la URSS. Y China tiene frontera con Vietnam al día de hoy. ¿Dónde eran fuertes los miembros del Viet Minh? En el norte. ¿Dónde está la frontera con China? En el norte. A partir del triunfo de la Revolución China, hubo mucho material bélico que pudo traerse desde la República Popular hasta Vietnam para combatir a los franceses. De hecho, se dio una ironía. Los estadounidenses habían armado al Kuomintang, al Partido Nacionalista Chino de Chiang Kai-shek, y le habían enviado equipos militares una y otra vez. ¿Qué ocurre? Cuando los comunistas ganan, le pasan ese material bélico capturado a los comunistas de Vietnam. Así, a través de la frontera con China empiezan a llegar armas y apoyo logístico y militar. De hecho, también se podía utilizar la frontera de China para refugiarse, para protegerse. Así que de repente, el triunfo de la República Popular de China abrió nuevas posibilidades de aprovisionamiento a las fuerzas vietnamitas, que empezaron a recibir, por ejemplo, cañones estadounidenses en control de los chinos. ¿Por qué es importante esto? Porque les permitió estar mucho mejor pertrechados para enfrentarse a las fuerzas francesas. Así, con cañones, con vehículos como los Molotov, que eran camiones que eran de fabricación soviética, empezó a modernizarse progresivamente el ejército de la República Democrática de Vietnam. Estas nuevas armas y las posibilidades que habría el triunfo de una revolución en un país vecino daban cuenta de que la balanza podía inclinarse en su favor. En los años siguientes, las acciones militares de Bun Guyen Giap permitirían la eliminación de unidades del ejército francés enteras. Ahora, los regulares, las divisiones de regulares, llevan adelante acciones de hostigamiento y de persecución de fuerzas francesas que se aventuraban a buscarlos en el norte, los rodeaban y los eliminaban por completo. Hay registros de unidades enteras que fueron aniquiladas por los comunistas. Así empezaron a darse grandes progresos y la liberación de distintos territorios que quedaron en manos del Viet Minh a medida que las fuerzas de Giap se profesionalizaban y ahora estaban mejor pertrechadas. Ahora, el apoyo de la República Popular de China y de algunas armas, muy pocas en esta época, de la Unión Soviética, no fueron la única injerencia de una potencia extranjera en el conflicto de Indochina. Mientras esas pequeñas guerrillas alcanzaban la forma de un ejército regular, que llegó a tener más de 100.000 regulares y progresivamente cientos de miles para convertirse en un ejército propiamente, lo cierto es que para las potencias occidentales parecía que la amenaza del comunismo era una amenaza internacional. A todo esto, en 1949 es cierto, triunfó la Revolución China, pero además en 1950 ocurrió algo más. Un tal Kim Il-sung, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, inició la invasión del sur, la República de Corea. Esa invasión, cruzando el paralelo 38, daría inicio a la Guerra de Corea, en la que las fuerzas comunistas aplastarían rápidamente a las fuerzas del sur, proponiendo la unificación de Corea bajo un solo gobierno. La derrota rápida de las fuerzas y el desmoronamiento del frente del régimen del sur llevó a la intervención estadounidense, que llevaría a la Guerra de Corea como la conocemos. 3 años de guerra entre la República Popular Democrática de Corea contra Estados Unidos, la República del Sur, que también era una dictadura militar, e incluso la intervención china, porque las fuerzas de la República Popular de China cruzaron el río Yalu
y se adentraron en Corea para pelear en la guerra de Corea. Todo esto demuestra que es obligatorio que este año tiene que haber video de la Revolución China y de la guerra de Corea. Lo voy a hacer. Este año va a ser el año. El de la Revolución China no sé cuánto va a durar. El de la guerra de Corea va a ser muy interesante. Por lo demás, quiero dejar bien claro que es el vivo reflejo del camarada Kim Jong-un. O sea, es extremadamente igual. Claro, es el abuelo, ¿no? Pero es igual. O sea, no sé si suena mal que diga esto, pero es igual a Kim Jong-un. ¿Qué ocurre con la guerra de Corea? Con la guerra de Corea se abren todas las alarmas. Todo lo que se temía que podía ser el comunismo era real. Para muchas de las fuerzas y para muchos de los generales estadounidenses, la guerra de Corea era la demostración de que efectivamente había una amenaza comunista a nivel internacional y que lo que estaba ocurriendo en Indochina no era un caso aislado, era parte de un ataque generalizado del comunismo. A los ojos de lo que llamaríamos hoy en día los halcones, como los Dulles, los hermanos Dulles de Estados Unidos, hay una conspiración internacional del comunismo, de los que el Viet Minh era parte. Es por eso que a partir del estallido de la guerra de Corea, Estados Unidos se plantea que es necesario apoyar a Francia porque está luchando contra el comunismo. Además, hay que tener en cuenta que la República Popular de China, que apoyaba a los comunistas de Vietnam, también estaba peleando en Corea. Por eso, acá se va a dar una intervención de Estados Unidos en favor de Francia, que va a suponer el envío de equipos militares y financiamiento a gran escala. A tal punto que en el momento más álgido, Estados Unidos llegó a financiar el 80% del esfuerzo militar francés en Indochina. Pero ¿qué es lo que ocurre? No importa cuántas armas tengas, no importa cuánto apoyo tengas, si no tenés el apoyo de la población y se está llevando adelante una guerra que es sumamente injusta por donde lo veas. Los franceses estaban literalmente empantanados en Indochina. Sí, la foto fue a propósito. Estaban totalmente empantanados y no había forma de que puedan salir de Indochina bien parados. Ahora estaban tratando de compensar la falta de apoyo en la población local, la falta de un proyecto político que les ofrezca algo, e incluso las propias falencias de sus fuerzas militares para enfrentar a los comunistas con el apoyo militar estadounidense. Pero eso no iba a ser suficiente. En medio de los avances progresivos del Viet Minh, el comandante de las fuerzas francesas en Indochina, hubo varios comandantes, fue necesario relevarlos una y otra vez por los fracasos para someter a los comunistas. El comandante, que va a ser Henry Navarre, decide llevar adelante una acción decisiva. Henry Navarre, no sé pronunciar francés, plantea que es necesario atacar a los comunistas allí donde son más fuertes. ¿Qué propone? Ir a atacar a las divisiones de regulares de Giap, es decir, a sus unidades más fuertes. Abandonar esto de ir luchando contra las guerrillas progresivamente, sino infligir una derrota contundente. Así es que junto a Christian Crassier, si no me equivoco, van a decidir llevar adelante un ataque a gran escala contra las fuerzas comunistas, ocupando una región del norte. Y acá está el spoiler de lo que sigue. El lugar que definieron para la batalla, el lugar en donde iban a romper la capacidad de combate de los comunistas, iba a ser Dien Bien Phu. Esta región del noroeste de Vietnam, era una posición que quedaba justamente
en estas regiones montañosas en donde operaba el Viet Minh. La idea era recuperar lo que había sido un campamento en su momento de las fuerzas francesas y que tenía una importante pista de aterrizaje. Así, en un territorio dominado por una serie de colinas, en donde había una pista aérea para llevar adelante operaciones de aprovisionamiento, para desplegar bombarderos y demás, y atacar las posiciones del Viet Minh, se decidió desplegar una fuerza de gran escala del ejército francés. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a buscar a Giap, establecer un combate directo y aplastarlo. Para esto, se llevó adelante en noviembre de 1953 un despliegue masivo a través de una operación aerotransportada sobre las colinas de Dien Bien Phu. Así se veía Dien Bien Phu en esos años desde el aire. De esta manera, 10.000 combatientes franceses, en su mayoría paracaidistas, fueron desplegados en estas colinas con el objetivo de tomar la posición. También se llevaron vehículos ligeros, aerotransportados, cañones. Se despejó la pista para permitir las operaciones aéreas, para llevar adelante vuelos de reconocimiento, bombardeos y demás, para poder trasladar operativamente. Para que lo pensemos, en esta época, por las diferencias de fuerzas y de la capacidad técnica, 10.000 franceses eran una fuerza de temer, ciertamente. Y las tropas francesas se desplegaron con el objetivo de buscar y aniquilar a las divisiones regulares de Giap, que eran consideradas inferiores en términos militares. No tenían que ser capaces de resistir el embate de los franceses. Podríamos decir que este fue un grave error. Los franceses dijeron, vamos a ir a buscar a los vietnamitas, vamos a tomar esta posición en el medio del lugar donde ellos son más fuertes y de acá los vamos a destruir en una confrontación directa. Así, los franceses cavaron trincheras, fortificaron lo que pudieron, Dien Bien Phu, y se prepararon para enfrentar a los comunistas. Ahora, mientras Navarre no tenía un gran conocimiento de cuáles eran los movimientos de los comunistas y sus redes de espionaje le fallaban, se había adentrado en el territorio del Viet Minh. Si bien se había retrocedido en esas regiones y los avances franceses se daban cuenta de que dominaban el territorio, lo cierto es que se da un episodio muy singular en el que Ho Chi Minh explica a Giap cómo iban a hacer para derrotar a los franceses. Y para eso extiende su mano y dice, si están así juntos, no podemos destruirlos. Pero si abrimos, podemos destruir cada dedo. Giap, teniendo en cuenta esto, observó el momento, la situación y decidió su plan. Un plan de meses. En noviembre, quiero remarcar esto, en noviembre de 1953, las tropas francesas inician el despliegue en Dien Bien Phu. Viendo esto, ya plantea una operación logística de varias semanas, meses, para enfrentar y derrotar a los franceses. Iba a ser una proeza logística. Lo que había que hacer era desplazar decenas de miles de combatientes, piezas de artillería, porteadores, para llevar todos los equipos y las municiones capaces de enfrentar a las fuerzas francesas, rodearlas y aplastarlas. Sobre todo a partir de enero de 1954, las fuerzas del Viet Minh se desplegaron a través de la jungla, llevando piezas de artillería de toneladas de peso con sus propias manos. No contaban con los vehículos apropiados, tenían camiones, pero no los suficientes, y el territorio no era el adecuado.
Pero claro, si se desplegaban por territorio abierto, podían ser atacados por la Fuerza Aérea Francesa. Tenían que hacerlo a través de los montes, tenían que hacerlo a través de la jungla. Tenían que ocultar a sus cañones en cuevas. Así, desplazaron el tren de artillería cientos de kilómetros ocultos de los franceses. Durante semanas, montones de miles, se calcula unos 20.000 porteadores, llevaron con sus propias manos equipos militares, munición, provisiones. Mientras, los guerrilleros trasladaban con sus propias manos estos cañones por todos lados para acercarse a los franceses. Fue un proceso de preparación de meses. Una logística desarrollada a ocultas. Pero con un objetivo. Vamos a rodear a los franceses y los vamos a derrotar. Así, durante meses, se desplazaron estas piezas de artillería, que tienen alcance de 11.000 metros, y fueron colocadas en las montañas que rodeaban Dien Bien Phu. En las sierras. Si Dien Bien Phu fue una posición elevada sobre un valle con colinas, donde iban a desplazarse esto eran en las sierras aledañas, con el objetivo de poder bombardear en todas direcciones la posición francesa. Pero no solo se iban a llevar los cañones para bombardear, sino que se trajeron montones de armas antiaéreas provistas por los chinos. Con el objetivo de evitar que las fuerzas francesas puedan utilizar su supremacía aérea. Así, tras meses de preparación, la posición de Dien Bien Phu había sido rodeada en secreto por el Viet Minh, que además había posicionado estratégicamente obuses, morteros y armas antiaéreas. Lo interesante es que Navarre, que recibía los informes de inteligencia, calculaba que las fuerzas vietnamitas, estén donde estén, eran muy inferiores. También se planteaba que, bueno, al parecer hay algo, se están moviendo, se están desplazando, algo traman, pero no está claro qué. Y cuando a finales de febrero, le empezaron a llegar los informes de inteligencia que empezaron a acercarse más a lo que era la magnitud de lo que estaba ocurriendo, los propios franceses no podían creer lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser posible que sean tantos y que estén alrededor nuestro? Y que tengan piezas de artillería. Lo cierto es que, a pesar de que a través de algunas avanzadas y demás, Navarre buscó el enfrentamiento con Giap. Giap decidió esperar hasta traer a todas sus fuerzas, hasta que reunió unos 60.000 soldados en torno a Dien Bien Phu. Para que nos hagamos una idea, las fuerzas francesas en Dien Bien Phu eran de 10.000. Y a 10.000, estamos hablando de paracaidistas, tropas de élite y demás. Pero Giap, progresivamente, en secreto, desplazándose en las colinas, desplazándose por las selvas, había rodeado la posición de Dien Bien Phu con 60.000 soldados. Para colmo, mientras estas maniobras se estaban desarrollando, se reunió la Conferencia de Ginebra. Una conferencia con el objetivo de llevar a un acuerdo entre Francia, Vietnam y las potencias con respecto a Indochina. Es decir, se iba a negociar qué iba a pasar con Indochina mientras se preparaba la batalla más importante de la guerra. A esta altura de las circunstancias, había un gran debate en el frente aliado. Estados Unidos no quería participar e involucrarse directamente en Indochina sin una participación multilateral. Un saludo a Bruno, que nos envió un gran superchat
con mucho apoyo económico a este espacio. ¿Qué es lo que decía Estados Unidos? ¿Intervenimos en Corea? Tuvimos una guerra terrible. No tuvimos una gran victoria. El país quedó dividido en dos. No podemos involucrarnos nosotros en Indochina. Es mucho más conveniente que peleen otros países. Financiemos a los franceses y que peleen por nosotros, pero no enviemos a nuestras tropas. Ahora, el otro planteo posible es, si intervenimos, tiene que ser como parte de una gran alianza que participe en bloque. Así que, había una doble negociación. Por un lado, plantearle a los franceses que luchen por su cuenta, y por el otro se negociaba con el Reino Unido, che, ¿te sumás para esto? Y hacemos un frente, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. De hecho, en las negociaciones llegaron a citar cómo se habían manejado con Hitler y Mussolini, planteando que los comunistas eran como Hitler y Mussolini, y que si no se aliaban ahora para detenerlos iba a ser muy tarde después. Comparaciones más que absurdas. Mientras estas negociaciones tenían lugar y se debatía esto, los franceses pedían apoyo estadounidense. En marzo, las fuerzas de Giap estaban reunidas. 60.000 hombres, posiciones de artillería, todo estaba preparado para llevar adelante su gran plan. Y de hecho, esta es una foto exactamente del momento en el que Giap decidió dar inicio al ataque. El 11 de marzo de 1954, sorpresivamente para las fuerzas francesas, empezó un bombardeo a gran escala por parte de las fuerzas vietnamitas. Utilizando obuses explosivos y morteros, castigaron durante 2 meses las posiciones francesas totalmente rodeadas. Los franceses no tenían para dónde ir. No tenían por dónde romper el cerco. Y fueron bombardeados desde posiciones elevadas sobre las que no podían hacer fuego de contrabatería. O sea, ni siquiera tenían la capacidad de responder. De hecho, los vietnamitas habían posicionado muchos de sus cañones en cuevas que les permitían justamente ocultarlos y solo sacarlos a la hora de disparar. Así descargaron una y otra vez sus cargas sobre las fuerzas francesas totalmente rodeadas, sin capacidad de responder debidamente al fuego. Bueno, pero los franceses tenían la superioridad aérea y tenían sus pistas. Bueno, lo que procuraron los franceses fue enviar provisiones a Dien Bien Phu por aire y refuerzos. O sea, en medio de los bombardeos, las tropas francesas enviaban paracaidistas a Dien Bien Phu para reforzar esa posición que llegó a tener 14.000 soldados. Pero piensen esto, estabas enviando paracaidistas a caer sobre una posición que estaba rodeada. En un momento de desesperación, empezaron a llevar a voluntarios y reclutas que no tenían experiencia militar y que su primera experiencia militar iba a ser caer en paracaídas sobre una posición indefendible totalmente rodeada. No solo eso, sino que el despliegue aéreo era sumamente dificultoso. ¿Por qué? Porque el bombardeo continuo sobre las pistas destruía los aviones en tierra o los dejaba maltrechos. Y además, cuando se acercaban o se alejaban de la posición, eran atacados con armas antiaéreas que dañaban. De hecho, hay una cuenta que es que hubo etapas de la batalla en donde ningún vuelo se podía hacer sin que los aviones sufrieran algún daño. Y las provisiones tuvieron que empezar a ser desplegadas a más de 10.000 pies de altura. ¿Qué ocurría con esto? Tenían que lanzar las provisiones desde aire a una altura tan elevada que podían caer en cualquier lado y muchas de esas provisiones terminaban cayendo al Viet Minh. Acá dice Duos, dice, si caías vos les ganabas la guerra. O me vendía a los vietnamitas. Es otra opción, señor Duon. Lo cierto es que los franceses estaban rodeados
Y Navarre, en vez de asumir esta situación, trataba de reforzar la posición de Bien Phu por todos lados. Mientras esto ocurría, los vietnamitas fortificaban sus trincheras y el cordón alrededor de Dien Bien Phu. Entonces, ¿qué ocurría? No solo los tenían rodeados, sino que además habían montado posiciones que eran muy fáciles de defender. Los franceses no iban a poder romper el cerco. Y mientras eran bombardeados, se produjo una y otra vez oleada tras oleada de ataques de los vietnamitas. Las posiciones francesas eran lodazales, porque por el clima y demás, los bombardeos llevaban a que todo se embarre. Muchos plantean que el paisaje era mucho más similar a un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial que al de la Segunda. Una posición con trincheras, bajo bombardeos, que se parecía a una tierra de nadie. Y los vietnamitas lanzaban ofensivas una y otra vez con ataques de infantería sobre una posición que estaba siendo bombardeada. Los franceses respondían con ataques aéreos, respondían con sus morteros, con algunos tanques, pero progresivamente cada una de las colinas era tomada por las fuerzas del Viet Minh. Hubo ocasiones en que los paracaidistas franceses de élite realizaron contraofensivas para recuperar algunas de estas colinas, incluso con lanzallamas, para desalojar a los vietnamitas. Pero ¿qué ocurría? Llegaban a recuperar momentáneamente una colina, pero después no podían mantener esa posición. Fuego de artillería constante, superados en número, rodeados. La situación era desesperante. Estuvieron 2 meses sitiados en Dien Bien Phu, desesperados y sin poder recibir el apoyo necesario. Navarre, más de una vez, pidió a Estados Unidos una intervención militar directa para poder sostener este frente de batalla. Algo a lo que Estados Unidos se negó. Para colmo, mientras se desarrollaba la batalla de Dien Bien Phu, las guerrillas del Mekong y de otras regiones seguían operando para distraer la capacidad militar de los franceses. O sea que ni siquiera podían disponer de todas sus fuerzas para reforzar esta posición. Empezaron a acumular miles de heridos. Miles y miles y miles de heridos. Y el gran problema era que no los podían evacuar. ¿Por qué? Porque traían a los aviones para evacuarlos. ¿Y qué ocurría? Los aviones recibían el fuego de las baterías de artillería y las baterías antiaéreas vietnamitas. Entonces ni siquiera podían llevarse sus heridos propiamente. Muchos de los aviones franceses cayeron en estas operaciones para tratar de responder al fuego de los vietnamitas o para desalojar a sus heridos. De hecho, un gran problema que tenían era que ya no tenían suministros médicos. No tenían suficientes suministros tipo anestesias, medicinas para tratar a sus heridos que se seguían acumulando. En esta situación desesperada de pedir ayuda, de no encontrarla por parte de Estados Unidos, de no poder reforzar la posición, de no poder desalojar a sus tropas, Navarre, que dirigía las operaciones desde afuera, no estaba ahí, el otro era Crassier, terminó habilitando la rendición. El 7 de mayo de 1954, tras 2 meses de bombardeos y ataques constantes, 3.000 muertos y miles de heridos, las fuerzas francesas se rindieron en Dien Bien Phu. Totalmente rodeados por el Viet Minh, sin posibilidad de escapatoria, acorralados, sin posibilidad de evacuación, excepto por algunos, hubo casos de evacuación de algunas tropas, los franceses habían sido derrotados. Pero no solo que fueron derrotados, miles de soldados franceses cayeron prisioneros del Viet Minh. De hecho, durante la batalla llegó a haber más de 1.000 desertores que abandonaron sus posiciones porque no estaban dispuestos a seguir combatiendo. Los vietnamitas, además de haber provocado la muerte de 3.000 soldados franceses, capturaron a 6.000 prisioneros de guerra. Y la gente del Viet Minh era dura.
Cito a Hastings, la guerra de Vietnam. Murieron más hombres de Castries en cautividad que los que habían perecido en combate. Cuando llegaban a un campamento comunista para prisioneros de guerra, algunos ni siquiera llegaron allí, un comisario solía dirigirse así a los oficiales franceses. Estarán aquí durante un periodo indeterminado para reeducarse por medio del trabajo. Vivirán la misma vida que aquellos a los que han oprimido. Sufrirán como ellos. Acabarán por entenderlos. Nosotros les guiaremos en la búsqueda de la verdad. Faltos de atención médica, con trabajos forzados y marchas forzadas, miles de prisioneros de guerra franceses terminaron muriendo en manos del Viet Minh. Lo cierto es que Giap celebró enormemente el triunfo de lo que había sido la mayor proeza militar de la guerra de Indochina. Si bien para muchos Dien Bien Phu no definía en términos estratégicos la derrota militar de las fuerzas francesas, ya que éstas todavía tenían capacidad para seguir combatiendo, fue un gran golpe moral. El comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Francesa en Indochina se había propuesto dar un golpe duro que derrotara a los vietnamitas, y en vez de eso había sufrido una derrota aplastante perdiendo a toda una fuerza expedicionaria. Julián Salgado dice, Messieurs corrieron en Dien Bien Phu. Muchas gracias por ese aporte, Julián. Así que, con la derrota de Dien Bien Phu se rompió el espíritu de lucha de los franceses. Para colmo, esta derrota se daba en medio de las conversaciones de Ginebra. En medio del Congreso de Ginebra, empezó a surgir el debate, ¿qué hacemos con Indochina? La doctrina Truman no permitía aceptar la posibilidad de que el comunismo se siga expandiendo en la región. No se podía aceptar algo así. ¿Cuál era la solución posible? En medio de las negociaciones, había que tener en cuenta que los comunistas habían avanzado enormemente en todo el territorio, pero no dominaban la totalidad de Indochina. ¿Dónde eran más fuertes? En el norte. ¿Dónde tenían un ejemplo de qué había pasado, de qué hacer? Bueno, lo cierto es que los acuerdos de Ginebra determinaron la salida de los franceses de Indochina. Indochina va a ser independiente. Laos va a ser independiente. Camboya va a ser independiente. Y Vietnam va a ser independiente. Pero no va a haber un solo Vietnam. Se utilizó el ejemplo de Corea para plantear que era posible mantener la división del país en dos territorios. Y de esta manera impedir la expansión del comunismo. Igual que en Corea, trazar un paralelo, una zona desmilitarizada y plantear dos estados, dos gobiernos. Para esto intervino Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses y la posición diplomática estadounidense planteó la necesidad de dos Vietnam. De hecho, en medio de la derrota militar, se llegó a plantear la posibilidad de bombardear Vietnam y destruir ese naciente Estado comunista. El Partido Comunista de Vietnam, uno dirá, ¿cómo iba a poder aceptar la separación? Bueno, estaban aceptando la independencia y el fin del dominio colonial francés. Desde su punto de vista, la unificación de Vietnam era inevitable. Eventualmente iba a lograrse, por unos medios o por otros. Por eso, la Convención de Ginebra, que estableció los acuerdos después de la batalla de Dien Bien Phu, sancionó la independencia de Vietnam, pero su división en dos estados. El norte, la República Democrática de Vietnam, y el sur, la República de Vietnam. Así, llegaba a su fin la era de la Indochina francesa, y teníamos un conjunto de estados que experimentarían un largo ciclo de guerra, revolución y atrocidades en los años venideros. Para Ho Chi Minh y para Giap, todavía tomarían varios años de lucha asegurar la liberación absoluta de Vietnam y el fin de la intervención extranjera. Pero la batalla de Dien Bien Phu había sido un primer paso
para expulsar a los franceses y aseguraron que sea el fin del orden colonial en la región. Esa batalla fue una proeza militar del mundo moderno. No solo fue una victoria tremendamente orquestada, sino que fue la mayor derrota de una potencia colonial en el siglo XX. Por eso, una vez más, solo nos queda decir, corriste en Dien Bien Phu. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho de armarlo. Es un tema que a mí me interesa bastante. He tenido ocasión de leer bastante y demás. Vengo hace unos días trabajando en esto. Así que nada, me tomó mucho tiempo armar la presentación. Les pido disculpas por eso. Pero bueno, si les gustó, ya saben qué pueden hacer. Pueden aportar este espacio, pueden aportar este canal, pueden dejar sus aportes. Tienen en la descripción de este video links de Mercado Pago para dejar aportes mensuales, que ayudan un montón a sostener esto, o un aporte único. También tienen, si no les gusta Mercado Libre, hay un alias al que pueden realizar transferencias para apoyar este espacio. Piensen que todo se mantiene a pulmón. Acá dicen, profe, perdón por interrumpirlo, gracias por todas estas clases. Estaría increíble en el futuro algo relacionado a Venezuela. Eventualmente podemos hacerlo. Espero que se haya disfrutado mucho este video. Insisto, yo lo disfruté mucho. ¿Me queda para decir algo? Sí. Bueno, el domingo los veo a todos, a todos los que vengan de zona oeste, en Modix, en Ituzaingó, para tener una función de es más complejo. A los demás les voy a pedir, cuando esto termine, pasen a dejar un comentario, dejen un aporte, dejen lo que quieran. Y si no, pónganle like, pueden poner like a este video, pueden compartirlo, pueden subir historias o lo que sea, que todo suma, todo ayuda a hacer crecer este proyecto. La semana que viene tenemos un video que no tiene nada que ver con esto. Vamos a hablar del padre Mujica la semana que viene. Y de el sacerdote Baltasar Mundo. Porque se van a cumplir 50 años del asesinato del padre Mujica por parte de la AAA. Vietnam, luego de Dien Bien Phu, que pase la siguiente cola juguetona. Así que nada, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y los veo próximamente. Insisto, cuando esto termine, por favor, pasen y dejen un comentario. Pueden poner, corriste en Dien Bien Phu. Así que nada, muchas gracias por estar, como siempre, del otro lado, sobre todo si llegaron hasta acá, y nos veremos próximamente. Y no lo olviden, corriste en Dien Bien Phu y esa mancha no se quita más, jamás, no importa lo que hagas, no se quita.